soy Michele, yo soy Jordi, soy el Product Specialist de Blackmagic. Vamos a tener la charla en italiano, soy italiano, pero bueno, me defiendo bastante bien en castellano. Entonces pasamos directamente a la Pixis, pero es decir, lo que vamos a hacer primero es lo que es un análisis física de la cámara, o sea, de su característica física, y luego también con las 12K haremos un análisis más de lo que es un poco la característica y la química que tienes entre la cámara y DaVinci Resolve, porque la parte más bonita realmente de estas dos cámaras es el flujo de trabajo. El flujo de trabajo hoy en día es lo que nos interesa más, porque es verdad que en el mercado hay muchas opciones de varios fabricantes y todas, más o menos, tienes una oferta muy interesante. Las cámaras hoy en día han llegado a un nivel realmente muy alto, tanto que las cámaras híbridas, como puede ser una cámara de fotografía, ya tienes que pedar mucho para que se pueda distinguir con una cámara de cine o hasta un teléfono. Tenemos una aplicación nosotros que se llama Blackmagic App, que realmente es una aplicación muy interesante, que simplemente convierte lo que es un iPhone con un aplicativo de Blackmagic en una cámara prácticamente profesional. Hasta el Claudio Miranda, superdirector de fotografía, algunos commercials que lo ha grabado directamente con la Blackmagic App o con un teléfono. Así es que lo que diferencia normalmente, lo que destaca un producto de otro, hoy en día es el flujo de trabajo. Vamos a ver entonces, la parte más física, lo que es la cámara en sí mismo. La tenéis allí en la parte del pequeño plato que hemos montado allí, en varias configuraciones distintas. De hecho, es una cámara muy interesante porque es la primera box cámara de Blackmagic. Llevamos muchísimos años simplemente recogiendo lo que era el feedback de la gente, que nos pedía muchos lo que era un formato boxeado. ¿Qué significa esto? Que realmente, si la miremos desde el punto de vista físico, lo que hemos hecho es coger lo que son las características de las Pocket Cinema Camera, de las Cinema Cameras, y utilizar también la mejor característica de la Ursa. Y de hecho tenemos algunas cosas que son en común en los dos sistemas, ¿vale? Primero de todo, la conectividad que tenemos en esta cámara. Algunas son más actuales, o sea, hemos hecho a modo de que la que era la familia Pocket Cinema Camera o Cinema Camera se pudiera destacar de este modelo. ¿Por qué? Porque hemos añadido entradas y salidas profesionales, por ejemplo, como puede ser un SDI de salida en 12G. La Pocket, por ejemplo, la Cinema Camera estaba limitada a un HDMI con salida HD. De hecho, también hemos proporcionado también una salida USB-C. La salida USB-C la utilizamos para lo que lo utilizo con un visor externo, que ahora mismo es un accesorio de la cámara. También es un accesorio compartido con lo que es la Ursa cámara. Podemos utilizarla de las dos formas. Es muy curioso porque el USB-C nos permite también suministrar alimentación. O sea, es un PD, un Power Distribution, con un DisplayPort. ¿El qué significa? Que podemos pincharles el visor externo y también otros accesorios, otros productos. No es un accesorio, sino un producto, que es el Pixis Monitor, de que ya hablaremos después. Tenemos una entrada analógica para lo que es el audio, el sonido, esa balanceada, y luego tenemos también otra entrada de audio, que sería esta, de 3,5. Esa es muy interesante porque muchísimas veces no solamente no utilizamos a lo mejor el XLR, que es un mini XLR, pero también necesitamos a lo mejor trabajar con lo que es un sistema de multicam. Entonces, claro, cuando utilizamos un sistema multicam, a lo mejor tenemos que utilizar también un timecode. Entonces el timecode lo podemos mandar directamente por un LTC, un linear timecode, que normalmente pasa por lo que es el canal de audio. Entonces, claro, si tenemos pinchado un micrófono o lo que sea por XLR, entonces utilizaremos el 3,5 por el LTC. No es solamente por ese motivo. Cuando hablamos de multicam, normalmente lo que se suele hacer no es solamente compartir el código de tiempo, sino también las referencias. Entonces, claro, si la cámara tiene que tener las mismas referencias, el reference, pues si nosotros nos comemos lo que es la entrada de ref, que realmente sería también compartida con el timecode, ya no nos queda otro remedio que utilizar
la entrada de audio en este caso, ¿vale? Es decir, sí tenemos una entrada de ref y timecode por BNC, pero la alternativa sería utilizar el 3.5, ¿vale? El otro USB-C que tenéis a la parte derecha es más de configuración y también en futuro será también el puerto que os permitirá pinchar un disco duro, un SSD, para que luego tengáis también la oportunidad de tener una alternativa a lo que es la grabación interna. Creo ahora mismo hemos cambiado lo que es la oferta, o sea, utilizamos el CF Express en vez de utilizar lo que es el CFast, ¿vale? Y la SD que normalmente se utilizaba en el cuerpo de la Pocket o de la Cinema Camera. ¿Por qué necesitamos utilizar un CF Express? Además tenemos dos, así que tenemos también una pequeña, no es una redundancia, sino es continuo. Cuando termina uno, va directamente al otro. Muchas veces la gente nos pregunta, ¿puede ser una redundancia de grabación? Pues hablaremos de esto después y ya veremos lo que hace la cámara en cuanto a redundancias. Luego que tenemos ahí aquel hueco que veis es la ranura para lo que es la batería BPU, ¿vale? La BPU son típica batería de Sony, son muy interesantes porque en pasado en la familia de Pocket Cinema Camera y de Cinema Camera utilizábamos otro tipo de batería, la NPF, y esas suelen ser pequeñita, no tienes muchos amperes, o sea que realmente no almacenan mucha energía, o sea que al final necesitábamos algo que tuviese la misma performance, el mismo rendimiento de una V-Log, la que normalmente se suele encontrar en un sistema más grande, como puede ser una Ursa, un sistema de cine o lo que sea, y utilizar algo que te puedas permitir utilizar varios tamaños de baterías. Por ejemplo, allí la veis puesta en la Pixis que tenéis aquí al lado, tenemos un BPU creo que de 90, ¿vale? Pero tenemos hasta un BPU de 120, ¿vale? De 30, o sea que el tamaño, lo que es los vatios que tenemos dentro, depende del tamaño de la batería misma, pero esto nos permite realmente sacarle una capacidad de suministración de alimentación muy alta, o sea que podemos llegar, creo, con una batería de esta casi tranquilamente, casi a las 2 horas, ¿vale? Cosa que antes con la Pocket Cinema Cameras la opción era o externa con un DTAP, por un V-Log o con un dummy. Teníamos también un battery pack para ponerle por debajo, pero claro, esto cambia lo que es la estética, la forma de la cámara misma, que es, yo creo, la cosa más importante de una cámara boxeada, mantenerla cuanto más contenido posible, cuanto más flexible posible, sin cambiar la estructura física de la cámara. Tiene que seguir siendo un cubo, al fin y al cabo. Bueno, el peso, de hecho, es de 1,5 kilos, creo que ahí lo tenemos en un Easy Rig, en un Ronin, para que luego vosotros también podáis probarlo y ver realmente cuál es la ventaja de utilizar un sistema de ese tipo. Y luego no hemos hablado del sensor y la montura de la cámara, que supuestamente es la parte, supongo, más interesante por algunos de vosotros, ya que nos permitirá elegir las ópticas que le vamos a acoplar y la montura de referimiento. La cámara en sí misma viene con tres opciones, son tres modelos distintos, que es uno por montura L, el otro es EF y el otro es PL. Ya veremos cuáles son las ventajas de uno o de otra, ¿vale? El sensor es un sensor de full frame, 36x24, completo, o sea, que quiero decir, es un open gate. Normalmente cuando trabajamos con un sensor, aunque sea a lo mejor full frame, ¿vale? O super 35 milímetros, pero que no sea open gate, lo que estamos pidiendo a la cámara es utilizar el sensor, pero vamos recortando unos aspectos, unas proporciones, para que él luego pueda proporcionarnos un 16/9, a lo mejor un 17/9, un formato DCI, formatos anamórficos, pero lo que estamos haciendo es recortar el sensor en aquel momento. Cuando hablamos de open gate, significa que realmente lo que es el tamaño, la resolución más alta que la cámara puede lograr es realmente toda la superficie del sensor, ¿vale? Entonces, en este caso, esta cámara es una cámara de 6K de resolución en open gate 3.2, con una relación 3.2, ¿vale?
O sea que luego en proporción es 1,5. Hemos dicho que los varios modelos son de L, PL, EF. Y la cosa interesante, de hecho, de la montura LPLF es cómo trabajan y qué oferta encontráis en el mercado. O sea, PL resulta ser, por supuesto, la montura que normalmente se encuentra en el mundillo de cinema, de la producción de cine, donde las ópticas son las ópticas profesionales, normalmente también donde el elemento óptico pesa muchos más, entonces necesitas tener lo que es un anclaje más duradero, también un acoplamiento más fuerte, ¿vale? Entonces el PL está diseñado para esto. Y también está diseñado para sensores que son normalmente desde super 35 milímetros para arriba, ¿vale? Con unos límites. Ya luego lo veremos cuando hablaremos de la Ursa. La montura EF la conocemos prácticamente todos, llevamos 40 años trabajando con monturas EF. Y la montura L. La montura L, de hecho, la hemos utilizado también en la Cinema Camera la primera vez, ya que hacemos parte de esta misma alliance con el grupo de L. Es que la ventaja de esa montura es que es una montura que tienes la misma mecánica, más o menos, de bayoneta de un PL, sin que se pueda bloquear, y un flange distance, o sea, la distancia, el plano focal del sensor y la montura, muy corto, el que nos permite tener ópticas más pequeñas y también que la L se pueda adaptar a varios sensores de varios tamaños también, ¿vale? ¿Y cuál es también el otro beneficio que tenemos con el L? Que se pueden acoplar muchos adaptadores distintos. Por ejemplo, yo personalmente tengo una L. ¿Por qué? Porque muchas veces me tengo que lanzar a un PL o a un EF, dependientemente de la producción, también de los recursos, del budget que me imponen, y elegir por dónde voy a tirar. Pero también es verdad que hay muchos fabricantes de ópticas que hoy en día están sacando óptica L. Por ejemplo, la Cooke me ha dejado una óptica durante unos días, una óptica que es una SP3, le llama a lo que era la SP3 de hace muchos años y la adaptada a lo que es la montura L. Y realmente es muy interesante ver lo que son lentes muy pequeñas, muy compactas, acoplada con un cuerpo tan pequeño como puede ser la Pixis, por una montura como L. Y de hecho la L no tiene nada más o nada menos de una montura EF en PL a nivel de comunicación de datos, por ejemplo. Entonces son ópticas activas que nos permite grabar también los metadatos de la óptica misma. Eso es súper importante cuando hablamos de flujo de trabajo y cuando hablamos de cámara en un entorno de Visual Effects, por ejemplo, para que esto luego se pueda aprovechar en postproducción, ¿vale? Hemos hablado del sensor de 3,2. El sensor es un sensor CMOS, ¿vale? ¿Por qué estoy hablando de esta característica del sensor? No solamente porque el CMOS es, por supuesto, el sensor más utilizado en los sistemas digitales por todos los fabricantes, ¿vale? Con un sistema de Bayer. Ya veremos que cuando hablaremos de la Ursa 12K, eso sí que es un punto que hay que aclarar y entender. En este caso, tener en mente que ese es un CMOS normal con un filtro de Bayer, ¿vale? Hemos dicho ser un full frame, hemos dicho que es un open gate. Y la cosa importante también en el sensor, cuando hablamos de open gate, es también cuando estamos trabajando con otros aspectos o formados, como puede ser el anamórfico. Cuando trabajamos con un anamórfico, con una óptica anamórfica, de hecho tenemos una óptica anamórfica montada ahí en la Ursa, lo bueno es que en pasado, en la Cinema Camera o en la Pocket Cinema Camera, sí también se soportaba el formato anamórfico. Pero hemos dicho que íbamos recortando las dos dimensiones, tanto la verticalidad o también el ancho del sensor. Hay que recortarlo para que eso te pueda simplemente proporcionar un formato anamórfico. Mientras que cuando estamos trabajando con un full frame, realmente podemos utilizar un formato anamórfico con toda la altura del sensor, ¿vale?
el que significa que estamos sacrificando solamente lo que es el sensor en su ase horizontal y utilizamos toda la altura del sensor. ¿Cuál es el resultado final? Que tenemos más resolución en anamórfico. O sea que en vez de tener que trabajar con a lo mejor con un 3,2 o 3,4K de resolución en una cinema cámara o una poca cinema cámara debido al hecho de que tenemos que recortar el sensor, en este caso con un sensor Open Gate podemos aprovechar de una proporción 6,5 que nos permite utilizar toda la altura, y eso significa que podemos trabajar con aproximadamente con 5K de resolución en anamórfico, ¿vale? De hecho, también la otra ventaja del Open Gate es que realmente no estamos limitados a utilizar un formato específico. El formato lo impone, o el límite lo impone la producción misma, pero yo como operador y yo como el creador de contenido no tengo ningún límite, ya que yo desde el Open Gate puedo sacar todos los varios formatos luego, ¿vale? Es decir, al menos que yo no sepa ya que la producción necesita un 16 novenos, un 17 novenos, o un anamórfico, o un 4K o lo que sea, en realidad yo puedo trabajar con todo el sensor y luego dejarlo a la postproducción y decir, ala, ¿necesitas un 16 novenos? Pues sácatelo directamente de allí. O más moderno, necesitamos hacer una story para lo que es las redes sociales tal, y trabajamos en 9:16. Pues podemos tranquilamente trabajar ese formato y tener un 9:16 para lo que puede ser una red social, ¿vale? Entonces, claro, es una forma muy interesante de aprovechar de todo el tamaño del sensor. Por eso no es solamente el hecho de, es un Bayer, es un 6K. La resolución hoy en día es relativa a lo que es el output, la salida final. Lo que es la flexibilidad de un sensor, pues no. Eso es donde tenemos que entender lo que queremos hacer. De hecho, la resolución mínima de esta cámara es un HD 16 noveno, pero esto no significa que luego no pueda hacer un re-rack de mi 16 noveno en cualquier parte de esa toma, o sea, del frame mismo. O sea que puedo contar historias de varias formas, simplemente moviendo lo que es mi 16 noveno alrededor de la toma misma, ¿vale? O sea que eso es muy, muy interesante. De hecho, si algo no es claro, por supuesto, debido a mi tañolo, pararme, preguntar, aquí estamos para esto, ¿vale? Otra cosa del sensor, y eso es lo bueno que hemos sí, por supuesto. Los formatos, claro, tú escoges luego en postproducción lo que quieres, pero cuando estás rodando, ¿puedes tener las marcas de lo que quieras? Por supuesto, por supuesto. Entonces, es decir, podemos trabajar en 6K Open Gate, podemos trabajar en formatos recortados del sensor, con los varios aspectos que hemos visto, y más, además, lo veréis después en la cámara, pero eso no significa que, claro, podemos poner unas guías cuando trabajamos con la máquina, y esos son el asesoramiento que la cámara os da, en el sentido de que esas son ayudas que tenéis allí, y yo puedo tranquilamente trabajar con una guía que me diga, vale, esa es tu proporción. Te lo puedo marcar, te lo puedo marcar con un cuadro, te puedo hacer un grid diferente. Por supuesto, no limita lo que es el formato en que queremos visionar o simplemente monitorizar la salida, porque esto es lo que normalmente yo utilizo. Sé que tengo todo el Open Gate, pero cuando voy sacando una toma, mi enfoque está en el aspecto en que tengo que trabajar, sabiendo que ahí me puede entrar un micrófono, aquí me puede entrar algunas cosas que son los props de la producción. Pues sí, se puede hacer esto. ¿Cuánto está durando un tera en OpenGate? Bueno, eso depende. Eso hablaremos de esto cuando hablaremos del Blackmagic Raw, del formato de grabación. Te voy a contestar a esta misma pregunta, ¿vale? Pero eso es debido al formato de compresión que tenemos en la cámara y cómo lo vamos utilizando, ¿vale? Terminando un momento sobre lo que es el sensor de la cámara. El sensor es el mismo sensor que hemos utilizado en la Cinema cámara. No sé si vosotros ya utilicéis Pocket o Cines, ¿sí, no? ¿Alguno de vosotros?
La 6K Pro, pues ese es distinto, ya que es un sensor sobre 35 milímetros, lo que utiliza usted. No es un formato Open Gate. De hecho, estamos trabajando con un sensor más pequeño allí. Esa cámara es muy interesante, a mí me encanta. Tengo también una 6K Pro debido al hecho de que tenemos unos filtros ND, por ejemplo, en la cámara, cosa que esta cámara, por ejemplo, no tiene. Y eso es debido, como he dicho antes, al flange distance que tenemos, que solamente es de 20 milímetros y nos permite poner un elemento óptico mecánico enfrente del sensor. De hecho, os aconsejo hablar con la gente de Más que Vídeo para que os pueda proporcionar alternativas. De hecho, lo que hemos dicho antes, a lo mejor un adaptador que puedas utilizar filtros enfrente del sensor, a lo mejor un matte box que pueda utilizar filtros enfrente de la óptica. Forma alternativa de guardar a la exposición o mirar a la exposición de forma distinta. ¿Por qué? Porque no tenemos un ND interno. Ahora sí, el sensor sí que es un sensor dual ISO. Sabéis perfectamente, estáis acostumbrados hoy en día a tratar con aparatos y cámaras que tienen una tecnología dual ISO. Algunos de ellos además tienen trial ISO o lo que sea, pero lo que es importante es saber cómo está distribuido el rango dinámico de esta cámara con respecto al variar de la sensibilidad del sensor, ¿vale? La cámara tiene entonces dos circuitos de ganancias, uno que se sienta a 400 ISO y el otro a 3200. En el primer caso, a 400 ISO, puedes ver que, también en el segundo caso, que lo que es el valor de rango dinámico es constante en todos sus pasos. O sea, es decir, vale, la cámara se sienta aquí como nativo, pero el rango dinámico sigue siendo de 13,5 pasos de rango dinámico, ¿vale? Lo que sí es importante entender es cómo se mueve este rango dinámico con respecto al movimiento del ISO. De hecho, trabajar con ISO más bajo, parece al revés de como lo entendemos normalmente, suele mantener más informaciones en la parte baja del señal, ¿vale? 0 representa lo que es el middle gray, ¿vale? El gris medio de 18%. Entonces tenemos 9 pasos y medio por debajo del 18% y casi 4 por encima, ¿vale? Casi es al revés, ¿no? Porque uno piensa, vamos a ver, si pongo 400, entonces lo que voy a hacer, tengo menos sensibilidad, entonces no voy a ver muy bien en las bajas luces. Pues no es exactamente así que tenéis que pensar ese sensor. Es cuánto rango dinámicos, cómo podéis representar este tono medio o las bajas luces y cuánto paso tenéis allí. Es decir, que en realidad, cuando vais a grabar y cuando lo vais a poner en DaVinci Resolve, allí vais a encontrar más información que en la parte alta del señal. De hecho, cuando nos movemos en el segundo sensor, no el segundo sensor, es el mismo sensor, el circuito que os manda a 3200 de ganancia, entonces allí, pues ahí se pierde más o menos un stop, un paso entero de rango dinámico, 2,2 en todos sus valores de ISO, pero es verdad que lo que pasa al 3200, pues realmente no a 3200, sino a 1250, hay un cambio natural donde la ganancia simplemente manda el sensor a menos 6 dB. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad la señal más limpia se encuentra casi a 1250. ¿Por qué? Si vamos a tirar la primera ganancia a 1000 de ISO, ahí es cuando encontraremos ruido. Cuando la cámara estamos tirando mucho lo que es el primer sensor, el primer circuito de ganancia, y ahí entra ruido. Cuando pasamos automáticamente al 1250, no tenemos que reanudar la cámara, no tenemos que hacer nada, simplemente mover el slider a 1250, allí hay un cambio, se resetea. El 0 dB, o sea, lo que es el valor nativo es a 3200 y aquí estamos bajando a menos 8 dB. ¿Vale? Estamos casi depotenciando lo que es el circuito. Es que significa que tenemos
menos ruido, pero con una sensibilidad que ya empieza del valor que hemos dejado a los 400 nativos, ¿vale? Es decir, en bajas luces no tire la primera ganancia a 800 o a 1000. Tírate directamente al segundo gain. Y así lo tenemos distribuido. El concepto es exactamente lo mismo. Lo único que hay que tener en mente es que una vez que superamos los valores de 6400, entonces cuando vamos ya a 8000 para arriba, que no sé si se utiliza esto, yo nunca he utilizado esos valores, allí ya no es una ganancia analógica, sino una ganancia totalmente aritmética. Es matemáticamente simplemente una multiplicación, así que no vais a tener más o menos resultados, simplemente meterle no más potencia, sino multiplicar el factor que tenéis del 6004 varias veces. Pues hemos hablado de las varias opciones de DPL, de EF, de L-mount. Hemos dicho son todas activas. De hecho, podéis ver que tenemos el pineado, o sea, los pins de comunicación por todas las monturas. Y hemos dicho simplemente que en ese caso la más flexible sería la L. La EF es interesante porque tienes un sistema de locking, ya que normalmente cuando utilizamos un sistema EF como la Pocket Cinema Camera 6K, al no tener un sistema de locking, lo que está pasando es que un día a otro las muellas que tenemos dentro del sistema mecánico os va a dejar. O sea que eso es un sistema que está pensado, sí, por el intercambio de la óptica, pero es un sistema que realmente mantiene el peso de la cámara, mantiene lo que es la intensidad de acoplamiento entre la óptica y el cuerpo de la máquina. Una vez que estas muellas se aflojen un poco, es cuando empieza a tener más movimientos. Entonces, claro, cuando tenemos estos, hay mucho problema de enfoque, hay mucho problema que a lo mejor no te tira Infinity Focus, hay problema que a lo mejor puede ser condicionados a un efecto físico que es la desconexión entre la óptica y el cuerpo de la máquina. Pero vamos a ver, estamos hablando de un sistema que ha sido utilizado muchas veces, tampoco es preocuparse para esto. Pero un sistema de locking es interesante porque te permite acoplar la óptica de una forma más dura. Una pregunta, ¿qué ganas o qué pierdes si usas la montura PL ya nativa o lo que tú has comentado de adaptar PL a L? Realmente no te cambia nada porque no es un elemento óptico, es simplemente un elemento mecánico, no hay pérdida de luz, no hay pérdida de paso, de rango dinámico. Lo único, está claro que las ópticas EF tienes un diámetro de 43 milímetros, o sea que son ópticas donde la parte de atrás del sensor de la óptica es más pequeña respecto a la que puede ser un PL, que es más largo. Entonces, claro, cuando elige una óptica EF, normalmente puede ser que encuentres más aberraciones de colores a los lados del sensor, normalmente porque simplemente lo que estamos haciendo, estamos convergiendo la óptica, la física óptica de la luz en un espejo más pequeño. Entonces, claro, a no entrar los rayos de forma telecéntrica quiere decir perpendicular al sensor, sino totalmente diagonal, ahí es cuando se crean los problemas de moiré, cromatismo, cosas así. Entonces, claro, simplemente utilizar una óptica PL te permite de utilizar óptica con una entrada muchísimo más grande y que permite utilizar una óptica más telecéntrica. Entonces, claro, ahí es cuando las ópticas son más planas, son menos curvas y no tienes estas distorsiones que normalmente se suelen encontrar en otros tipos de óptica, ¿vale? Pero aparte de esto, pues nada, ningún tipo de pérdida a nivel óptico, a nivel de luminosidad, ¿vale? Y otra pregunta, esa distancia que ganas con el PL, sí. O sea, entiendo que el motivo para no incorporar filtros NDs internos es justo conservar esa distancia pequeña, pero si ya lo tienes separada por el PL, ahí no entraría en el... Bueno, realmente podría ser, como no, eso depende del diseño, también depende también del peso que le vas a añadir, también a lo mejor esto conlleva a nivel de diseño algo que nosotros no tenemos en consideración,
O sea que yo no hago parte de un departamento de diseño, no sé si esto puede implicar a lo mejor una mecánica interna que pueda cambiar el peso, el balance de la cámara o cosas así. De hecho, no tenemos de momento pensado una versión con filtro óptico mecánico, pero sí, a nivel físico sí que podría entrar un filtro ND. De hecho, como os he dicho antes, si utilizamos un L con un filtro, perdona, con un adaptador PL, realmente lo que vamos a hacer es largar un poco lo que es la montura, y allí es donde vamos a encontrar adaptadores con unas ranuras para ponerle los filtros. Por eso digo, sí, físicamente el PL es lo que nos permite ponerle más cosas. De hecho, sí que lo tenemos en la Ursa en todos sus modelos. Pues la parte más interesante de esa cámara, como he dicho antes, no es tanto, parece raro decirlo, el rendimiento de la cámara o lo que podéis lograr, ya que la calidad de imagen es parecida, sino exactamente la misma de la Pocket Cinema Camera o de la Cinema Camera. Lleva la misma ciencia de color, por ejemplo, se puede trabajar tanto con una o con la otra y el resultado a nivel de imagen es lo mismo, sino que realmente es una cámara donde podemos montarle un montón de accesorios y customizarla de forma más apropiada conforme cambie el proyecto o conforme cambie nuestras exigencias, ¿vale? Entonces es importante tener varios puntos de anclaje, 1.4, 3.8, al lado, tenemos cheese plates, por ejemplo, os enseño lo que son los accesorios, por ejemplo. Tenemos un rosette plate que se monta al lado, donde tenemos más puntos de anclaje, donde tenemos también una roseta de ARRI para que se pueda poner a lo mejor un manillar. Tenemos el asa superior, donde podemos ponerle el monitor. De hecho, en ese slot que tenemos aquí, que es un slot casi propietarios, es la misma mecánica de un accesorios NATO. ¿Sabes el NATO? El NATO que utiliza ese tipo de cold shoe. Es la misma mecánica, pero le podemos montar exactamente lo que veis al lado, que es la extensión, el Electronic Viewfinder, lo veréis allí en la Ursa, se sienta justo enfrente del asa. Y eso también se puede quitar. ¿Por qué? Porque si ponemos nuestro Pixis Monitor, que es nuestro accesorios, podemos quitarlo del medio y utilizar lo que son los puntos de anclaje superiores de la cámara. De hecho, como habéis visto, es un cuerpo súper muy robusto, o sea que es una solución muy interesante al momento de montarlo con varios accesorios de distinto tipo. De hecho, a la base vamos utilizando lo que es se llama tripod mount de la Studio Camera, fíjate. ¿Por qué? Porque utilizamos al final roscas estándar, así que podéis acoplarlo con lo que queráis. Así que es súper sencillo. Tenemos un monitor de 4 pulgadas de LCD, es un touchscreen al lado de la cámara para que se pueda acceder el menú y también visionar lo que es el contenido, también lo que es la salida en directo de la cámara. Es una pantalla HDR de 1500 nits de brillo, o sea que es también yo creo que en las afueras, o sea que en toma de exterior se ve perfectamente bien, no he tenido ningún problema con esa cámara. Es verdad que al principio ha sido también un punto crítico por algunos clientes. ¿Por qué? Porque veían en la posición del monitor una desventaja, ya es que realmente es solamente a un lado, y entonces claro, han tenido un problema al principio de entender cómo utilizar la cámara independientemente del utilizo de un visor, como puede ser el EVF que veis montado allí. De hecho, hemos tardado prácticamente nada, ya que estaba realmente pensado, simplemente no lo hemos estrenado así por un tema de diseño y construcción, pero realmente lo que tenemos es un monitor externo también, que hemos dicho utiliza el mismo puerto USB-C de lo que hemos hablado antes, para que se pueda controlar también la cámara de este monitor. De hecho, es cuando utilizamos la cámara de forma cenital, a lo mejor cuando está desplazada desde el trípode del operador, podemos controlarla sin problema con un cable USB-C normal y corriente, ¿vale? Y esto es muy interesante porque, por ejemplo, ese tipo de cámara
a tener la posibilidad de estar regueada, o sea, montada sobre un trípode, un Jimmy Jib, un gimbal o lo que sea, muchísimas veces a lo mejor no está al alcance real del operador. Entonces tener un control externo es importante. 1500 nits de brillos, el touchscreen, pero no es tanto esto lo que me interesa en esa cámara, sino que realmente es el portal que os lleva al sistema operativo de la cámara. Y yo creo que estaré de acuerdo conmigo, sobre todo la gente que utiliza ya una Pocket Cinema Camera o la Cinema Camera, que el sistema de esta cámara, el sistema operativo de esta cámara es brillante, es increíble. Es uno de los sistemas más fáciles de utilizar que he visto en el mercado. Y no solamente porque trabajo por Blackmagic, es que realmente cuando os miráis otros sistemas, hasta de sistemas de alta gama, la navegación interna, lo que es la user experience, la UX que tenéis con estas cámaras es increíble, porque es súper sencillo de utilizar, touchscreen al principio, las informaciones principales o los ajustes principales están todo allí, y luego si queréis podéis ir al segundo menú donde allí podéis empezar a trabajar con los varios ajustes, pero realmente la cámara le ponéis una batería, es una óptica, sale de la caja y puedes empezar a trabajar, así de fácil. No he visto a nadie realmente acercarse a la cámara y no saber dónde meter mano, simplemente utilizando el instinto de decir, vale, eso es el iris, ese es el shutter, ese es el white balance. Hacer un touchscreen, como todo el mundo hoy en día utiliza un smartphone, es que es así de fácil como utilizar un smartphone. Y el Pixis Monitor utiliza exactamente el mismo concepto, además creo que es el mismo panel de 1500 nits de brillos, pero es off-board. O sea, utilizamos lo que es, lo hemos dicho antes, la salida USB-C para mandarle no solamente lo que es el clean feed de la cámara, sino también todos los controles. Entonces, aquel mismo monitor que tenéis allí al lado de la cámara es exactamente aquí, en el Pixis Monitor. Y el Pixis Monitor se puede utilizar también en la Ursa cámara. Y el visor también. El Electronic Viewfinder vale tanto para uno como para otras. O sea que al final es súper flexible. Tenemos varias formas de poder montar este visor. De hecho, si alguno de vosotros utilizáis sistemas distintos de otro fabricante donde estás acostumbrado a utilizar a lo mejor el visor frontal, o lo tenéis al lado, o lo tenéis por encima. Estas son las varias formas como podéis montarlo. ¿Y qué aprovecha esto? Aprovecha un kit que viene con el mismo monitor para que podáis montarlos de varias formas, incluido en el brazo, en la extensión del Electronic Viewfinder. O sea que nuestros accesorios siguen siendo bastante modular, en el sentido de que podéis utilizar el visor o el monitor utilizando el mismo bracket del Electronic Viewfinder. Salto un momento a lo que sería el puerto Ethernet, luego hablaremos del SDI, que es súper sencillo. El puerto Ethernet es otra vez otro beneficio que encontramos en la cámara. ¿Por qué? Porque nos permite varias cosas. Realmente no solamente nos permite trabajar con la cámara bajo un network, sino también controlar la cámara. Y luego hablaremos de esto. Estaba hablando de una línea de comando de REST API. Entonces, si algunos de vosotros trabaja ya con el RESTful API, que es una plataforma donde podéis controlar, gracias a alguna línea de código, la cámara, pues esto es súper sencillo ahora mismo, ¿vale? Pero hablaremos de esto en un momento. Y luego la salida SDI, hemos dicho la salida SDI es la salida que nos permite trabajar en Ultra HD. Como he dicho antes, el límite de la Pocket Cinema Camera era el HD en sí mismo, con un conector BNC, que suele ser un estándar en el mundo broadcast o en el mundo pro. ¿Por qué? Porque, por supuesto, el HDMI es un conector prosumer y esto a lo mejor trae algunas desventajas, no solamente a nivel de conector, porque el HDMI no tienes ningún tipo de locking, y también a nivel de distancia. O sea, después de 5 metros o 6 metros, un cable HDMI normalmente puede ser, aunque no sea un cable activo de HDMI, donde los precios se suben a las nubes, entonces el rendimiento a nivel de distancia del cable es muy corto. Después de los 5 metros son un poco así.
SDI no tiene ese tipo de problema. SDI, el cobre llega hasta 100 metros sin problema. Bueno, en 4K estamos hablando a lo mejor de menos 70 metros para luego hacer un reclock, y con el reclock podemos lanzar la señal otra vez, ¿vale? Entonces SDI suele ser lo que es, yo creo, la preferencia cuando hablamos de distancias, ¿vale? Últimas cositas interesantes, hemos dicho ya, hemos hablado de ref. En cuanto al utilizo con multicam o lo que puede ser un ref externo o un timecode externo o hasta un aplicativo. La cámara sigue teniendo lo que es una conexión de Bluetooth, el que significa que podemos utilizar una aplicación de Bluetooth para controlarla, de terceros como también la nuestra. Y no solamente esto, con la última actualización, ya que hemos hablado del Blackmagic App Cámara, o sea, la aplicación para grabar con vuestro teléfono, pues ahora hemos convertido, gracias a la última actualización, este mismo aplicativo no solamente en lo que es una cámara en sí mismo, sino también un control y monitoría de la cámara. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, hemos hablado del Pixis Monitor, hemos hablado del visor, pero ahora mismo puedo conectar el Blackmagic App y decirle, vale, ahora tú eres, mi teléfono se convierte en el monitor de la cámara y control de la cámara. Y eso es por Wi-Fi. O sea que significa que lo que teníamos como límite impuesto desde la tecnología Bluetooth, que es un LE, es un Low Energy, que son 10 metros más o menos, pues ya lo tenemos en nuestro bolsillo. Y eso es muy interesante como alternativa. Y creo que esas no son las últimas novedades, o sea que esto es lo bonito de Blackmagic también. Sí, es verdad que tenemos un ciclo de producción muy rápido donde a veces uno se encuentra donde, ¿qué hago? Me compro esta ahora y luego en los próximos 3 meses vas a sacar algo más, me espero. Sí, es verdad que muchas veces hemos dicho es rápido, pero también es muy difícil que vamos dejando detrás tecnologías o detrás unidades o sistemas simplemente para preferir lo que son los más novedosos. Pues no. Tenemos una cámara como puede ser la Ursa Broadcast G2 que sigue teniendo actualizaciones y la cámara creo que lleva 6 años, 7 años al mercado. Ahora mismo este año se ha convertido en una cámara prácticamente 2110 o se va a convertir en una cámara 21 por IP 2110, que es el tema de esa tarde, ¿vale? O sea que es increíble ver lo que podemos aprovechar nuestros sistemas y lo duro que trabajan esos ingenieros realmente. Yo simplemente me relajo mucho cuando hablo de nuestras opciones y soluciones porque me fío de que realmente escuchan muy bien. El forum es un aspecto muy interesante de nuestra empresa, donde escuchamos mucho los feedbacks de los revendedores. El Pixis Monitor se creó realmente por un feedback de los clientes a los 2 meses. O sea que de esto estoy de verdad muy contento. Yo creo que es la última y luego os dejo respirar unos 5 minutos, tomar un café y tal. Yo creo que aquí volvemos a la parte más interesante, o por lo menos lo que yo creo sea lo que destaca este sistema en tanto como también la Ursa desde lo demás, que es el sistema de colaboración, de media management, de los archivos y lo que podemos hacer directamente desde la cámara cuando trabajamos en postproducción, por ejemplo, y cómo vamos manejando los varios clips internamente. Pues hace poco, yo creo que en la Pocket Cinema Camera, en la Cinema Camera también, la única forma de ver los archivos y manejar esos archivos era sacar la tarjeta SD o la SSD o el CFast, meterlo en el ordenador, buscar la clip y trabajar. Pues ahora mismo tenemos un media player interno a la cámara. Esto nos permite, por supuesto, revisionar lo que son los clips y también compartir lo que es la grabación con un sistema de colaboración con DaVinci Resolve y también el sistema de cloud de Blackmagic. Os explico un momento rápidamente cómo funciona esto. La cámara graba, y ahora también te contesto un momento en lo que es el tema de grabación y archivo y peso del archivo en sí mismo. La cámara trabaja con un códec
uno y único y solo, que es el Blackmagic Raw. Yo creo que habéis oído hablar de este Blackmagic Raw, está empezando ya a ser un códec que se utiliza, o que viene utilizado también por otro fabricante a través de un Video Assist, por ejemplo. Es un códec muy interesante y luego con Robert ya veréis lo fácil que es manejar este códec RAW. Es un códec RAW, ¿ok? Que es una cosa un poco rara, ¿no? Porque dice, ¿es un códec o es un RAW? ¿Qué es? Pues luego lo explicaremos. En ese caso es un códec que nos permite mantener todos lo que son los datos transmitidos desde el sensor, no solamente los datos, lo que es simplemente el grabado, sino también los metadatos del sensor. El que nos significa que en la parte de postproducción podemos ir y cambiar todos lo que son los valores como si fuera un RAW, el ISO, el white balance. De hecho, la cosa bonita es exactamente esta, que cuando estamos grabando el Blackmagic RAW, tú realmente nunca estás grabando en el formato que has elegido en la cámara. Estás grabando un formato uno y único. Todo lo que estamos eligiendo siempre se puede cambiar en postproducción, pero siempre. Hasta el espacio de color. Cuando hablamos de un Rec 709, un Rec 2020, de un formato logarítmico, de un valor de ISO, del white balance, pues sí, esto cuando estamos grabando sí es lo que voy eligiendo ahí mismo. Pero eso no significa que no podemos hacer paso para atrás. Eso es increíble. Además, hemos añadido a este Blackmagic RAW lo que es la grabación de un archivo, un proxy, que es un MP4, un 420 en 8 bits, que tienes el mismo código de tiempo del Blackmagic RAW y siempre se va grabando al lado del Blackmagic RAW. Es decir, la cámara siempre está produciendo los dos. No se puede desactivar. De hecho, el proxy solamente pesa, creo, el 1% de todo el grabado de un Blackmagic RAW. O sea que sería tontería no tenerlo, ¿vale? ¿Para cuál es la ventaja? Pues la ventaja es que ¿os acordáis cuando hemos hablado del puerto de Ethernet de allí? Por el REST API y todas esas cosas. Pues no solamente por eso. Pues es un puerto de 1 giga y eso nos permite subir los archivos, tanto los originales, o sea, el Blackmagic RAW, como también el proxy, a lo que es la nube de Blackmagic, el Blackmagic Cloud Store. ¿Qué nos permite esto? Y luego lo veremos con Robert. Pues nos permite tener entonces un backup, porque ya hemos grabado internamente, estamos grabando internamente, y al mismo tiempo, en cuanto la grabación termine, pues podemos directamente enviar los archivos por la nube. ¿Por qué? Porque hemos dicho que tenemos esa conexión de internet, además podemos utilizar un teléfono si queremos hacer tethering a no tener una conexión de internet fija, entonces podemos utilizar el 4G o 5G y mandarlo al cloud. Desde aquí podemos hacer dos cosas. Directamente compartir y abrir los archivos en DaVinci Resolve o luego también sincronizarlo con un storage físico, que en ese caso es el Cloud Store que tenemos aquí, tenemos varios tamaños. O sea que al final acabaremos con el archivo, o sea, el grabado en cámara, lo que tenemos en la nube y luego el backup en el Cloud Store. ¿Vale? Y todo esto son accesibles directamente por DaVinci Resolve y desde allí, en DaVinci Resolve, al tener una capacidad de colaboración y flexibilidad con otros, con los varios artistas, pues eso no significa que si yo doy acceso a una persona, eso sea exclusivo. Pues puedo tener todos vosotros metido en mi producción y gestionar esta producción desde un utente único, que es un máster, que puede comprar el espacio físico del Cloud Store y luego añadir artistas, aunque tenga la versión free de Resolve, añadirlo a mis proyectos, donde yo tengo acceso al material y vosotros también. Soy yo lo que paga, porque soy la productora, vosotros sois todos empleados, trabajáis conmigo, yo gestiono esa parte,
tú estás conmigo hoy, has terminado la parte de audio, fuera, ya está. Tú te metes, entra y me hace la color. Y todos tenemos acceso al mismo material. Y tenemos acceso a este material no mañana, lo tenemos ayer. ¿Por qué? Porque ya está en Timeline, porque ya está en DaVinci Resolve cuando hemos terminado de grabar. O sea que es inmediato, ¿vale? Eso lo veremos también con otras cámaras. Pues esa es la parte más teórica de la Pixis. Creo que este pantallazo no tiene, en ese caso, mucha importancia porque no me gusta hablar de esta cámara como una cámara que puede encajar en un mercado, en una aplicación, en un utente. Hoy en día, esa cámara creo que puede encontrar varios usuarios en todas las aplicaciones, en todos los campos. Hoy en día no hay un DOP que luego no se meta en comerciales o en publicidad o lo que sea. Lo que necesita es una cámara hiper flexible que pueda servir a las varias aplicaciones. De hecho, cuando pongo ahí usuario o customer, no es tanto la tipología de customer, sino la tipología de producción, ¿vale? Y yo creo que es una cámara genial por varias cosas, ¿no? Hemos dicho, puede ser una cámara A, una cámara B, puede ser una cámara perfecta para utilizar el anamórfico, una cámara perfecta para lo que son comerciales, publicidad, pero también montarla en un rig para lo que son toma aérea o lo que son la Chase Cam. Hemos visto en la página de Blackmagic, veis también, hay una entrevista con un DOP que ha utilizado la Pixis en una Chase Cam con un trípode atacado en la cámara y es fenomenal lo que se puede hacer. Además, la cámara dentro tienes un giroscopio interno para que se pueda estabilizar también las tomas y todas cosas que luego en DaVinci Resolve se pueden aprovechar mucho. Pues nada, os dejo ahora mismo unos 10-15 minutos quizás para que os tomáis un café o algo, o lo que más que vídeo haya traído, no sé. Y luego nos lanzamos en la Ursa 12K Cine LF y haremos una parte también más práctica con Robert y bueno, seguimos para adelante, ¿vale? Gracias.